Hola chicos, vamos a ver hoy qué es el producto iónico del agua y también vamos a ver pues qué es el concepto de pH, cómo calcular el pH de una disolución y lo contrario, si a mí me dan el pH de una disolución, ¿qué significa? ¿Qué significado físico tiene? Bueno, lo primero, yo para saber qué es el producto, o sea, qué es el pH, tengo que comprender qué es el producto iónico del agua, que además me sirve para explicar una propiedad del agua. El agua, los de biología, pues sabéis que es una especie anfótera. Eso quiere decir que se comporta como un ácido y como una base. ¿De dónde viene esta idea o este concepto? Bueno, pues una molécula de agua puede reaccionar con otra molécula de agua cediéndole un protón. Es decir, si esta molécula le cede un protón, esta molécula es ácida. Y si esta molécula es capaz de captar este protón, esta molécula va a ser básica. ¿Cómo me quedaría? ¿Cuáles serían los productos de esta reacción? Bueno, pues me daría OH- perdiendo ese protón y la concentración de hidronios en la que capta el protón que le está cediendo la molécula ácida. Es decir, que esto es un equilibrio, es decir, esto no es una reacción que está totalmente desplazada hacia la derecha, yo voy a seguir teniendo moléculas de agua y que está muy desplazado hacia la izquierda este equilibrio, ¿vale? Es decir, es lo que se conoce también como la autoprotólisis del agua y es algo leve, pero que también explica la pequeña conductividad eléctrica que tiene el agua. Si yo saco la expresión del equilibrio, la K sub C, bueno, pues yo lo escribiría de esta manera y tengo que tener en cuenta que en la parte de los reactivos estoy teniendo a esas moléculas de agua, que como va a estar muy poco desplazado hacia la derecha, va a estar prácticamente aquí, la concentración de agua no va a cambiar, es decir, va a ser algo prácticamente constante. Por tanto, podemos agrupar este valor, todo esto lo podemos pasar a la izquierda multiplicando, de tal manera que nos quedaría que la K sub C por la concentración de agua al cuadrado, que es igual a la concentración de hidroxilos por la concentración de hidronios o protones. Como todo esto es constante, pues lo podemos nombrar de una manera nueva y a eso es a lo que nosotros vamos a llamar producto iónico del agua, KW. El valor que tiene esta constante a 25 grados es de 10 a la menos 14. Y entonces ya tenemos una primera expresión, que es que 10 a la menos 14 es igual a la concentración de hidroxilos por la concentración de hidronios. Lo que nos está diciendo esto es que yo en una disolución pues siempre voy a tener de las dos especies, pero según aquella que si esta aumenta, ¿vale? Si los hidronios aumentan, pues tendrá que reducirse la concentración de hidroxilos para que el resultado sea 10 a la menos 14. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una disolución que es neutra? Bueno, pues en una disolución neutra, la concentración de hidronios son igual a la concentración de hidroxilos, ¿vale? Es decir, esto y esto es lo mismo y tiene que valer 10 a la menos 14. Bueno, pues para poder resolver esto hago la raíz cuadrada de 10 a la menos 14 y esto me tiene que salir 10 a la menos 7. Es decir, cuando la concentración de hidronios es 10 a la menos 7, la de hidroxilos también, y multiplicándolas me da 10 a la menos 14. Es decir, en una disolución neutra, la concentración de hidronios es 10 a la menos 7 molar. ¿Qué pasa cuando mi disolución es ácida? Bueno, pues la concentración de hidronios es superior a la concentración de hidroxilos. Por tanto, la concentración de hidronios tendrá que ser superior a 10 a la menos 7, es decir, a su concentración cuando la disolución es neutra. Superior a 10 a la menos 7. ¿Vale? Y efectivamente, si esto es así,
si la concentración de hidronios es superior a 10 a la menos 7, como esto está en equilibrio, la de hidroxilos tendrá que ser inferior. Todo esto sucede cuando mi disolución es ácida. Y cuando es básica, pues sucede lo contrario. Imagino que ya muchos pues lo habéis deducido. Sería totalmente al revés de la ácida. Perdón. Menos 10 a la menos 7. Y hidroxilos mayor de 10 a la menos 7. ¿Vale? Bueno, esto es un primer acercamiento sabiendo pues cómo funciona, o sea, qué implica que mi disolución sea neutra, ácida o básica. Decir que, bueno, un químico que se llamaba Søren Sørensen, que trabajaba en una fábrica de cerveza, la cerveza es súper importante para, bueno, pues que la levadura, el fermento, la levadura que se encarga de hacer la cerveza, pues pueda vivir, pueda tener un medio óptimo. Pues es muy importante controlar el pH, controlar la concentración de protones. Entonces Søren Sørensen hizo un apaño que era matemático para que fuera mucho más cómodo de trabajar con estos números, que es lo que llamó el pH. Entonces voy a borrar esto, que ya os lo habéis quedado apuntado, y vamos a ver la definición de pH. La definición de pH es lo que se llama la potencia de hidrógeno, de ahí viene pH, sería el menos logaritmo de la concentración de protones. Me da igual escribir protones así que con concentración de H's. Vamos a ver qué pasaba cuando mi disolución era neutra. Recuerdo que si mi disolución era neutra, la concentración de protones era 10 a la menos 7. Bueno, pues si calculamos el pH, lo que me está diciendo es hállame el número que hay que elevar a 10 para que valga 10 a la menos 7. Y a ese número lo cambiamos de signo, ¿no? Encuéntrame lo opuesto a ese número. Bueno, pues lógicamente ese número tiene que ser el 7. Esto lo podéis hacer con la calculadora y os va a salir. Es decir, cuando mi disolución es neutra, el pH es 7. Si mi disolución es ácida, pues entonces mi concentración va a ser, recuerdo que era mayor de 10 a la menos 7. Por ejemplo, 10 a la menos 5. Bueno, pues el pH tiene que ser menos logaritmo de 10 elevado a menos 5 y esto da 5. Entonces fijaros que una disolución neutra, el pH es 7 y una disolución ácida, el pH es inferior a 7. Y cuando es básica, pues la concentración tiene que ser menor, para que sea menor, pues por ejemplo 10 a la menos 9 y el pH menos logaritmo 10 a la menos 9 me da 9, es decir, el pH de una disolución básica es superior a 7, ¿vale? Yo puedo aplicar la función de logaritmo a esta expresión y entonces me quedaría la siguiente. 14, ¿no? Porque menos logaritmo de 10 a la menos 14 es 14, es igual a pH más pOH. Es decir, yo la función P no solo la puedo aplicar a las concentraciones de los protones, lo puedo aplicar también a las concentraciones de hidroxilos. Y fijaros, bueno, pues que si el pH en la solución es 7, el pOH también va a ser 7. En la disolución ácida, cuando el pH era 5, el pOH tiene que ser 14 menos 5, es decir, el pOH tiene que valer 9. El pOH tendría que valer
9. Y cuando mi solución es básica, si el pH era 9, el pOH tiene que ser 14 menos 9, es decir, 5. ¿Vale? O sea, también podemos encontrar esta relación, que sería pues a la inversa, dependiendo del medio. ¿Vale? Bueno, pues esto sería el cálculo del pH de una disolución conocida. Yo aquí he puesto datos que son todos en base 10, es decir, 10 elevado a menos algo. Pero lógicamente en el examen pues os vais a encontrar otro tipo de concentraciones. Por ejemplo, 2 por 10 elevado a menos 2. Bueno, pues tranquilamente vosotros, al hacer el logaritmo, aquí es donde metéis vuestra concentración de protones y el número de pH os va a quedar decimal. Pero ya está, ¿vale? Y todo seguiría siendo igual, si es menor que 7 ácido, si es mayor que 7 básico. Y por último, lo último que os quería contar hoy es, vamos a hacer la inversa, es decir, vamos a sacar cuánto es la concentración de protones cuando a mí me dan el pH de una disolución. Entonces ahí me dicen que el pH de una disolución es 5,2. Entonces nosotros ya sabemos que es una disolución ácida. Y me van a preguntar cuánto vale su concentración de protones. Bueno, pues yo lo que hago es hacer la función inversa a esta de aquí. Es decir, lo que tendría que decir, lo que tendría que calcular es cuánto vale esta concentración haciéndola totalmente a la inversa, ¿vale? Es decir, 10 elevado a menos el pH me va a dar a mí la concentración de protones, que es otra fórmula que os podéis apuntar. Vale, bueno, pues nosotros en este caso, pues la vamos a hacer y nos dan 10 elevado a menos 5,2. Cogemos la calculadora y es tan fácil como poner 10, que algunas calculadoras ya tienen la función directa. Si no ponéis 10 elevado a menos 5,2 y a mí esto me sale 6,31 por 10 elevado a menos 6 molar. Vale. Fijaros que la concentración de protones nos sale superior a 10 a la menos 7. Encaja. Mi disolución era ácida. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, pues me preguntáis. Y nada, nos vemos en clase. Vale, un abrazo, buena tarde, chao.